Pensemos por un momento en estar de pie frente a un complejo institucional de máxima seguridad. Ajá. Algo que tenga, digamos, la escala y ese peso simbólico gigantesco del Pentágono. Uno mira esa estructura inmensa, que es un recordatorio absoluto de poder y de permanencia. Claro, un gigante de concreto. Exacto. Y de repente alguien a tu lado te dice con total seriedad que mañana mismo ese lugar va a ser reducido a polvo, ¡Wow! que no va a quedar ni un solo ladrillo en pie. Es que es una imagen que, bueno, provoca un cortocircuito en la mente, porque nuestra psicología asocia siempre la arquitectura monumental con un orden inquebrantable. Las cosas de ese tamaño simplemente no desaparecen. Totalmente. Y sin embargo, un impacto emocional idéntico a ese, o quizá mucho peor en realidad, fue lo que se vivió en Jerusalén, por ahí del año 30 de nuestra era. Sí, un terror existencial absoluto. Y por eso, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de uno de los discursos más famosos y, curiosamente, más malentendidos de la historia, que es el Sermón Escatológico, el que está en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Que es un texto fascinante, pero complejo. Muy complejo. Pero para quienes nos escuchan, vamos a establecer una regla inquebrantable desde este primer minuto. Y es una regla vital. Estoy convencida de que sin ella no vamos a entender nada de lo que trata esto realmente. Exacto. La regla es que vamos a dejar nuestras ansiedades modernas en la puerta. O sea, no vamos a intentar leer este texto antiguo buscando profecías sobre las noticias de este siglo, ni códigos ocultos de la geopolítica actual. Nada de eso. Vamos a viajar exclusivamente al siglo I. Nuestra misión hoy es cruzar la evidencia del texto original con los escalofriantes diarios de guerra de quienes estuvieron ahí y con las rocas calcinadas que la arqueología moderna sigue desenterrando. Queremos saber qué significó esa advertencia en su contexto original. Ese es el enfoque correcto, definitivamente. Porque el error más común, sobre todo para quien se acerca a la teología o a la historia así de frente, es hacerle preguntas del siglo XXI a un documento del siglo I. Claro. Cuando haces eso, pues fuerzas al texto a responder cosas que ni sus autores ni sus oyentes jamás tuvieron en la cabeza. A ver, vamos a desempacar esto por partes. Porque para entender la respuesta que se da en ese texto, hay que entender primero el pánico absoluto que motivó las preguntas de los discípulos. Ajá, el contexto del momento. El escenario es el martes de la última semana. Salen del templo de Herodes. Y por lo que entiendo, este lugar no era simplemente una sinagoga grande. Era una auténtica maravilla de la ingeniería antigua, ¿no? Era el corazón absoluto del mundo judío. Para que nuestra audiencia se dé una idea de la escala monumental, la Autoridad de Antigüedades de Israel ha documentado que algunos de los bloques de piedra caliza en los muros de contención pesaban hasta 500 toneladas métricas. 500 toneladas, ¡qué locura! Sí, el bloque de construcción más grande conocido en el mundo antiguo está precisamente ahí, en la base del muro occidental. Era un proyecto faraónico. Había iniciado por el año 20 antes de nuestra era y todavía faltaba muchísimo para terminarlo. Wow. Y no era solo un centro espiritual, era el motor económico y político de toda Judea. Los diezmos de las comunidades desde Babilonia hasta Roma fluían directo hacia ese edificio. Entonces, claro, estaban viendo unas piedras gigantescas y les dicen que no va a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos lógicamente entran en un estado de pánico total. Inmediato. Se sientan en el Monte de los Olivos y lanzan 3 preguntas seguidas, casi tropezando con las palabras. Preguntan, ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de la venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Hay una angustia existencial profunda ahí. Muchísima angustia. Y esta tensión geopolítica no nació de la noche a la mañana, ¿verdad? En lo absoluto. Era, digamos, el punto de ebullición de una angustia que llevaba décadas gestándose. Judea llevaba casi un siglo bajo ocupación romana, específicamente desde que el general Pompeyo tomó la ciudad por ahí del año 63 antes de nuestra era. Claro, ya venía de lejos. Existía una tensión constante, una tensión asfixiante, entre preservar la identidad judía y sobrevivir a esta maquinaria aplastante que era el Imperio Romano. El templo representaba todo su universo. Así que cuando se hablaba de destruir esa estructura, en la mente de alguien del siglo I,
Estaban hablando literalmente del colapso de su mundo conocido. Y yo creo que esa frase que acabas de decir, el colapso de su mundo, es la clave para resolver una de las partes que más confunde a quien lee este texto hoy en día. Totalmente. Porque de repente, el discurso empieza a sonar a una película de desastres de Hollywood. Habla de que el sol se va a oscurecer, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. Si estamos hablando de un conflicto militar regional, ¿por qué usar imágenes que suenan a que un meteorito, no sé, va a destruir el sistema solar? Pues porque estamos frente a un género literario muy específico. Esto se conoce como apocalipticismo judío. Para la mente antigua, este lenguaje cósmico no era astronomía literal. O sea, no estaban esperando ver el sol apagarse. No, para nada. Era una convención política. Era un código que cualquier oyente de esa época entendía a la perfección. Cuando los profetas querían describir la caída de un gobierno o de una superpotencia, usaban la desestabilización de los cielos como una metáfora. Claro, es como cuando hoy en las noticias decimos que, no sé, hubo un terremoto político después de unas elecciones. Ajá, exacto. Nadie llama a los sismólogos ni espera que se abra una grieta en medio de la capital. Exactamente. En los textos del Antiguo Testamento, el profeta Isaías usó exactamente esas mismas imágenes, lo de las estrellas cayendo y los cielos oscuros, para anunciar la caída del imperio de Babilonia. Ah, claro. Ezequiel usó el mismo vocabulario para la caída de Egipto. Y Joel lo usó para describir un juicio sobre la misma nación de Israel, y en ninguno de esos casos históricos el sol se apagó de verdad. Era simplemente la forma poética y teológica de decir que los grandes poderes políticos iban a colapsar. Y además, cuando uno mira de cerca el texto, parece que hay un intento claro de calmar la histeria, ¿no? En lugar de provocarla. Porque da una lista de cosas espantosas, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pero luego hace una pausa muy deliberada para decir, pero todo esto no es el final. Es un detalle súper importante. Es como si estuviera desmantelando ese pensamiento mágico que ve el fin del universo en cada desgracia que pasa en las noticias. Es un llamado a la sobriedad absoluta. Les advierte que no caigan en el pánico cada vez que escuchen de un conflicto. Y aquí la lingüística nos ayuda muchísimo a delimitar el escenario. En el texto griego original se utiliza la palabra oikumene, que muchas veces se traduce al español simplemente como todo el mundo. Y ahí es donde la imaginación de la gente vuela hacia un evento de escala planetaria, claro. Pero en la geografía y el vocabulario del siglo I, oikumene no significaba el globo terráqueo. Se refería al mundo habitado conocido, que en ese contexto era pues un sinónimo de los límites del Imperio Romano. Ah, ya veo. Es el mismo término que el apóstol Pablo usa antes del año 70, en su carta a los romanos, afirmando que el mensaje ya había llegado a todo el mundo. Obviamente no estaba diciendo que habían evangelizado a las civilizaciones de América o de Asia. Se refería a las fronteras del imperio. Es una analogía perfecta con lo que pasa hoy con la Serie Mundial de Béisbol, ¿verdad? Tal cual. Se llama Serie Mundial, pero en realidad solo juegan equipos de una liga en Norteamérica. Para ellos, su mundo entero llegaba hasta donde marchaban las legiones romanas. Exacto. Pero a ver, déjame hacer de abogado del diablo por un momento. Adelante. Entiendo que las estrellas cayendo son metáforas políticas y que el mundo es el imperio, pero hay frases en este discurso que honestamente siguen sonando a ciencia ficción o a un villano místico del futuro. Por ejemplo, la famosa advertencia sobre la abominación desoladora. ¿Cómo encaja algo con ese nombre en un simple conflicto militar? Lo fascinante aquí es que, aunque hoy suene místico, para esa audiencia original, la abominación desoladora no era un enigma futurista, era una memoria histórica traumática y muy, muy concreta. Ah, sí, ya había pasado algo así. Sí, la frase proviene del libro de Daniel y hace referencia a la profanación máxima del lugar santo. Y ya tenían un precedente histórico exacto. En el año 168 a.C., el rey seleucida Antíoco Epifanes invadió el templo, instaló una estatua de Zeus y sacrificó un cerdo en el altar. Ah, wow. O sea que cuando escuchaban abominación desoladora, no se imaginaban a un monstruo de otra dimensión. Imaginaban un sacrilegio militar extranjero dentro de su recinto más sagrado. Tal cual. Sabían perfectamente de qué tipo de evento se trataba.
Y si queremos ver cómo se entendía esto en ese mismo siglo I, solo tenemos que mirar cómo el Evangelio de Lucas traduce este mismo discurso. A ver. Lucas escribía para una audiencia grecorromana que no conocía las profecías judías. Así que en lugar de usar la frase abominación desoladora, él simplemente lo pone en claro y dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación está cerca. Eso es súper directo. Sí, para un habitante de Judea, ver las águilas imperiales romanas marchando sobre la ciudad y rodeando el templo, eso era la definición literal de una nueva abominación desoladora. Claro, y eso cambia drásticamente toda la línea de tiempo que solemos imaginar. Y hay un detalle en el texto que ancla todo esto de forma, pues, definitiva. El versículo que dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ese marcador es implacable. Porque si miras el término griego, genea, entiendo que aparece 42 veces a lo largo de los evangelios. Y siempre se usa para referirse a la gente que estaba viva en ese momento preciso. Nunca para una raza abstracta o una generación a miles de años en el futuro. Exacto. Se estaba poniendo un reloj de arena que se iba a vaciar en las próximas décadas. Y esto nos obliga a adoptar una perspectiva muy crítica. Si una predicción tan espectacular, la destrucción de un edificio casi indestructible, estaba programada para ocurrir en esa misma generación, la historia secular debería tener un registro detallado de eso. Y, bueno, lo tiene. Y aquí es donde entramos a la evidencia documental, porque tenemos el testimonio de un testigo ocular, alguien que caminó entre esos escombros. Así es. Te refieres al historiador Flavio Josefo, que es una figura bastante polémica, por cierto. Muy polémica, pero invaluable. Su nombre original era Joseph ben Matitiajo, y su vida parece sacada de una novela de ficción. Nació en el año 37 de nuestra era. Era un sacerdote judío que terminó convirtiéndose en comandante rebelde durante la Gran Revuelta contra Roma. ¿Y cómo terminó del lado romano? Pues fue capturado en el año 67 y, usando muchísima astucia política, logró convencer al general romano Vespasiano de que le perdonara la vida. Terminó siendo asesor y traductor para él y para su hijo, el general Tito. O sea, vio la destrucción desde las gradas del enemigo. Literalmente. Documentó el asedio final a Jerusalén desde las líneas de mando del imperio, viendo la aniquilación de su propia gente. Su obra, La Guerra de los Judíos, es perturbadora por el nivel de detalle que tiene. Es que las cosas que relata son de terror. Tengo entendido que el asedio comenzó en la primavera del año 70 y duró 5 meses. Pero lo que pasaba dentro de los muros de la ciudad era tan letal como los romanos que estaban afuera, ¿no? Fue un infierno. Josefo documenta una hambruna tan severa por culpa del cerco militar que la gente recurrió al canibalismo. Mientras tanto, las distintas facciones rebeldes judías estaban adentro matándose entre sí por el control de la comida. ¡Qué barbaridad! Las cifras paralizan. Según sus registros, murieron alrededor de 1.1 millones de personas y casi 100,000 fueron tomadas como esclavos. Una carnicería total. Y sé que a los líderes como Simón Barllora se los llevaron para desfilar encadenados en Roma como trofeos imperiales. Pero, volviendo al tema de la arquitectura, a esos enormes bloques de piedra, ¿qué cuenta Josefo sobre el final específico del templo? Aquí es donde se pone realmente interesante, la validación histórica. Josefo relata que el general Tito inicialmente quería preservar el templo, tal vez para usarlo como su gran trofeo. Pero en medio de la euforia de la matanza, donde los soldados estaban fuera de sí, se desató un incendio. Tito perdió el control. Por completo. El fuego fue tan intenso que alcanzó el interior del recinto. ¿Y qué provocó ese nivel de calor extremo en la estructura? Provocó que las masivas decoraciones de oro y plata del templo se derritieran. El metal fundido se escurrió y se filtró por las juntas entre esos inmensos bloques de piedra caliza que mencionamos. Y aquí ocurre algo fascinante para los estudiantes de historia. Los soldados romanos, impulsados puramente por la codicia y por la locura del saqueo, empezaron a usar herramientas para separar y derribar las piedras masivas, una por una, solo para raspar el oro solidificado que había quedado entre ellas. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, la predicción de que no quedaría piedra sobre piedra no se cumplió por un rayo mágico o un evento sobrenatural. No. Se cumplió por la cruda y muy humana codicia de los soldados, tal cual lo documentó Josefo.
Es una ironía escalofriante. Es una ironía tremenda y contrasta directamente con Mateo 24, validando que esa gran tribulación fue exactamente la carnicería del año 70. Claro. Y esto también aclara otra imagen difícil, cuando el texto habla del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, que es otra referencia a Daniel. Ajá. Que uno se imagina a alguien bajando en paracaídas de las nubes. Exacto. Pero no describía a alguien descendiendo físicamente de la estratosfera. En la teología antigua, cabalgar sobre las nubes era una prerrogativa exclusiva de la divinidad que traía juicio. El juicio histórico sobre Jerusalén y su destrucción fue la exaltación que marcaba el fin irreversible del antiguo orden. Pero lo que a mí me vuela la cabeza es que hoy en día nosotros no dependemos solo de leer los pergaminos de Josefo. Literalmente podemos caminar sobre la evidencia. Así es. No tenemos solo el papel, tenemos la tierra. ¿Qué es exactamente lo que la arqueología ha encontrado en esa zona? Pues las excavaciones en lo que hoy es el barrio herodiano, al sur del Monte del Templo, son el equivalente a la escena de un crimen congelada en el tiempo. Han desenterrado viviendas del siglo I cubiertas por una capa compacta de ceniza, vigas carbonizadas y piedra calcinada de unos 60 centímetros de espesor. Medio metro de pura destrucción acumulada. Y a lo largo de la calle original de hace 2 milenios, los arqueólogos decidieron dejar en su lugar enormes piedras de los muros que fueron empujadas hacia abajo por los romanos. Están ahí, amontonadas en el pavimento hundido por el impacto. Al ver ese nivel de evidencia física, me surge una pregunta muy práctica. Si en el discurso se daban coordenadas geográficas reales, como eso de los que estén en Judea huyan a los montes, Ajá. ¿alguien realmente hizo caso? ¿Funcionó esto como un manual de evacuación de emergencia? Sí, de hecho, la historia indica que salvó a una comunidad entera. El historiador Eusebio de Cesarea documenta un evento muy curioso 4 años antes de la caída final. En el año 66, hubo un asedio inicial por parte de un general romano llamado Cestio Galo. Logró rodear la ciudad, pero por razones tácticas inexplicables decidió retirar sus tropas temporalmente. Les dio una ventana de oportunidad. Exactamente. Los judeocristianos que estaban en la ciudad vieron a los ejércitos rodeando Jerusalén, recordaron la advertencia y no se quedaron a pelear la guerra nacionalista. Usaron ese respiro para huir a Pella, una ciudad en la región de la Decápolis. Se salvaron. Se salvaron porque interpretaron el mensaje no como el fin del universo, sino como instrucciones de supervivencia táctica. Si conectamos esto con el panorama general, esto le da un giro de 180 grados a cómo interpretamos cosas que la cultura pop ha deformado. Por ejemplo, el versículo que dice que uno será tomado y el otro dejado. Sí. Hoy la cultura suele interpretar esto como un rapto místico, donde la gente buena es extraída hacia el cielo. Y es un error trágico de comprensión de lectura. Si miramos el contexto, ahí mismo se comparan esos días con los días del diluvio de Noé. ¿Y quiénes fueron los tomados en el diluvio? Los que se ahogaron. Exacto, los que perecieron en el juicio. En medio de una invasión militar romana brutal, el que es tomado es el que muere atravesado por una espada o es llevado encadenado a Roma. El que es dejado es el que sobrevive. La idea de querer ser el tomado es lo opuesto a lo que el texto original proponía. Tiene muchísimo sentido. Ahora, si aceptamos que toda esta sección cayó con una precisión quirúrgica en el año 70, y el mismo texto dice que sobre el día final nadie sabe la fecha y la hora, entonces, ¿cómo se supone que debe vivir quien se queda aguardando? Esa es la pregunta clave, el ¿y ahora qué? Porque el discurso fluye directamente hacia el capítulo 25. ¿Para qué es esa segunda mitad? El capítulo 25 es una continuación ininterrumpida y es el corazón ético de todo esto. Presenta un tríptico narrativo, 3 parábolas sucesivas sobre cómo vivir en esa incertidumbre del tiempo. Empecemos con la primera, la de las 10 vírgenes donde 5 llevan aceite y 5 no. Para entenderla, hay que saber que en una boda del siglo I no había hora exacta. El novio negociaba la dote, lo que tomaba horas, y el retraso era de esperarse. El teólogo Joachim Jeremías explica que el aceite no es un recurso que vas y compras al final. Representa la vida vivida en fidelidad, un carácter interior intransferible. No puedes pedir prestada la fidelidad a última hora. Y eso nos lleva a la segunda,
la de los talentos. Y hay que aclarar que un talento no era una moneda suelta en el bolsillo. No, en términos económicos, un talento equivalía a unos 20 años de salario de un trabajador ordinario. Era una fortuna inmensa que representa todo lo que se nos confía: el tiempo, la influencia. Y el tercer siervo tiene tanto terror que hace un hoyo y esconde esa fortuna. Y la reprensión que recibe es devastadora. La lección ahí es que la inacción, motivada por el miedo, es juzgada con la misma severidad que la maldad activa. Esconderse no es santidad. Lo cual nos lanza al clímax, el juicio de las ovejas y los cabritos. Y el criterio final no es qué tan bien descifraste el Apocalipsis, sino qué hiciste por el hambriento, el forastero, el más vulnerable. Es un giro teológico radical. En griego se usan los términos adelfón, que es hermanos, y elagistón, que significa los más diminutos, los marginados. El juez del universo se identifica totalmente con las personas invisibles para la sociedad. Entonces, ¿qué significa todo esto en resumen? Vemos que pasa de ser un thriller de supervivencia a ser un mandato ético para el presente. Así es. Para estudiantes de teología o historia, la lección es que la garantía no está en calcular fechas con noticias modernas, sino en la fidelidad al presente sirviendo a los demás, basándonos en la fiabilidad de las palabras que ya se cumplieron en el año 70. Yo creo que esto nos libera de la paranoia del fin del mundo y redirige esa energía a ser compasivos hoy. Totalmente de acuerdo. Nos obliga a pensar en una ironía final profunda para cerrar esta inmersión. Esos discípulos estaban maravillados con bloques de 500 toneladas, convencidos de que eran intocables. Pero todo eso fue barrido por la codicia y la guerra. Al final, el texto nos dice que lo que verdaderamente permanece no es descifrar geopolítica, sino el simple acto de darle un vaso de agua a alguien invisible. Si esta es la medida definitiva, ¿de qué manera eso nos obliga a reevaluar urgentemente a quién le prestamos atención al caminar por la calle el día de hoy?